Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Continúo con esta nueva serie de mensajes titulada 7 obstáculos a superar para recibir las bendiciones de Dios. Y esta es la quinta parte. Recordemos que Dios nos ha dicho que este es un año de buenos frutos. A pesar de todo lo que pasa en el mundo, para la iglesia de Cristo, para todos aquellos que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios le ha prometido un año de buenos frutos y que también hemos sido ya bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero, hermanos, en el camino hay que superar obstáculos. Recordemos que el propósito de Dios a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto era conducirlos a la tierra prometida. Por eso le dijo lo siguiente. En Deuteronomio 7, versículo 1, según la Biblia al día parafraseada, dijo: cuando el Señor te haya introducido en la tierra prometida, como pronto lo hará. Entonces eso dice de que Dios quería que pronto entraran a la tierra prometida, ¿no? Ahora, dice, destruirá a las siguientes naciones, 7 en total. Todas ellas, naciones grandes y más poderosas que tú. ¿Quiénes eran estas naciones poderosas, estas 7 naciones poderosas? Los heteos, los jejeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ahora, debemos entender lo siguiente, que requerimos la ayuda del Espíritu Santo para discernir y entender las Santas Escrituras y su propósito para con nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. La Biblia nos enseña que para conquistar la tierra prometida había que derrotar a estas 7 naciones más grandes y poderosas, verdaderos gigantes. Pero todo esto que vivió Josué hace mucho tiempo atrás, ¿nos servirá para el día de hoy? La respuesta contundente es sí, porque todo ha sido escrito para enseñanza nuestra. Recordemos lo que hemos visto hasta ahora. Los heteos este espíritu significa terror, espanto, miedo. Por eso mucha gente se paraliza y no avanza. Tenemos los gergeseos, que simbolizan los deseos de la carne. Los cananeos, que simbolizan la codicia y la avaricia. Amén. Y la quinta nación que Dios menciona como enemigo poderosa son los fereceos. ¿Qué simbolizan los fereceos? Hermano, gente sin murallas y sin protección. Por eso hoy ya veremos cómo superar este obstáculo, venciendo el espíritu de los fereceos. Hemos aprendido que el origen de todas estas naciones paganas e idólatras son descendientes de Canaán, hijo de Cam, por la abominación que hizo este último con su padre Noé. Preste atención a esto. La palabra fereceo en hebreo es peresi, que significa campo abierto, sin muros, tierra indefensa, moradores de villas, aldeano del campo, rústico, patán, grosero, tosco e inculto. Espiritualmente esto tiene que ver con la apertura a todo tipo de creencias, doctrinas e ideas ajenas a la palabra de Dios. Son incapaces de usar la armadura de Dios y pretenden que la iglesia esté abierta a todo tipo de doctrinas diabólicas. Y que seamos, hermanos, como una ciudad sin murallas, indefensas, como una ciudad o un pueblo sin muros, sin protección alguna. El libro de Proverbios, capítulo 25 al 28, dice, según la versión Palabra de Dios para Todos, dice: como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. Como una ciudad, dice, sin murallas e indefensa es todo aquel que no puede controlarse. Ahora, estos espíritus gigantes dividen nuestros pensamientos y veamos cómo operaron en este hombre llamado Lot. En el libro de Génesis, capítulo 13, del 5 al 8, dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Mire, cuando estaba con un hombre bendecido, Lot también era bendecido, ¿no? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Dios había bendecido a Abraham, pero también por añadidura, Lot también recibió la bendición. Y ahora hubo contienda, hubo disputas, hubo pleitos entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y escuche bien lo que dice la Biblia, porque nada está puesto por casualidad. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot:
no hay altercado entre los otros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos familia, le dijo a Abraham. Amén. Hermanos, lo que aprendemos por la vida de Lot es que él no puso muros a sus pensamientos y les atacaron estos espíritus. El cananeo, que es el mercader, el que no discierne entre lo santo y lo profano, y el fereceo, que es el de los muros abiertos. ¿Y qué puede pasar? Bueno, hermanos, el resultado para Lot, que no puso murallas a sus pensamientos, él lo perdió todo. Y es que la palabra fereceo también tiene en su raíz esta palabra hebrea llamada farás, que significa separar, dividir. Y en Proverbios 18:15, según la versión viviente, dice: las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento, pero al conocimiento de Dios. Amén. Ahora, Dios pone un cerco, una muralla para proteger a sus hijos, y eso lo vimos en ese pasaje tan espiritual entre Dios y Satanás. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 10, según la versión de las Américas, miren lo que le dijo el día de Satanás a Dios. ¿No has hecho tú una valla, una muralla, un cerco alrededor de él, de su casa, de todo lo que tiene, por todos lados? Lo has bendecido su trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Sí, este pasaje nos dice que hay un cerco espiritual, hay una muralla espiritual puesta por Dios. En el libro de Isaías, capítulo 26, del 1 al 4, es una versión viviente, dice: en aquel día, todos en la tierra de Judá cantarán esta canción: nuestra ciudad es fuerte, estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Estamos rodeados de murallas espirituales. Amén. Abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. Tú guardarás en completa paz, en perfecta paz, a todos los que confían en ti, a todos los que dicen, hermanos, que aquellos que concentran en ti sus pensamientos, confían siempre en el Señor, porque el Señor Dios es su roca eterna. Hermanos, necesitamos muros espirituales alrededor de nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, poniendo límites para impedir que se infiltren todo tipo de pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y así evitaremos que el espíritu y los fereceos nos lleven a tomar, hermanos, pésimas decisiones que pueden arruinar el propósito de Dios para con nosotros y también arruinar nuestras vidas. Reciba esta palabra de Dios. El espíritu de los fereceos hace que usted baje la guardia, que usted se confíe, que usted admita que no es tan importante tomar en serio los mandamientos de Dios. Entienda esto, hay personas, y en especial creyentes, que toman muy a la ligera las cosas. ¿Cuántas veces en consejería se les advierte que tomen precauciones para que no les vaya mal? Pero escuchan, pero no hacen caso. Esperan que les pase algo para después decir: ah, era cierto, yo no pensé que sería así. Y es que, hermano, este espíritu va a sembrar dudas en su mente y en su corazón. El espíritu fereceo quiere separarlo, aislarlo a usted de lo que es correcto y de lo que es bueno. El espíritu fereceo opera en la mentira y en la insinuación. Recordemos que es una mentira. Mentira es una afirmación falsa hecha con intención de engañar. Es una, hermano, esta afirmación hace que cuando alguien dice algo no es verdad, y lo hace para manipular, ¿no? Para ocultar información o evitar consecuencias. Y esto sabemos que es pecado, pues Satanás es el padre de la mentira. Y la Biblia nos dice que ningún mentiroso entrará en el reino de Dios. ¿Y qué es insinuación? Es dar a entender algo maliciosamente para acusar a otras personas sin pruebas claras. Entonces hay una insinuación que hace dudar de la reputación de una persona. Ahora, este espíritu fereceo te lleva a tener una mentalidad abierta a todo, a las doctrinas de demonios, a toda filosofía del mundo, como es el caso de los dichos de las personas y sus estilos paganos de vida. Rechaza el consejo o hace que lo escuchan, pero al final hace lo que le da la gana, ¿no? Y lo que quiere. Es decir, escucha, pero no actúa en consecuencia. El espíritu de los fereceos convence de tal manera
que hasta se jactan de ser abiertos y de tener una mente amplia, justificándose así que tienen una visión panorámica. Sin embargo, la palabra fereceo también significa morador de villa. Y esto simboliza a alguien pequeño, escaso de mente, de visión estrecha. Y significa que no miden las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo opera este espíritu de los fereceos hoy en día, hermanos? Cuando el enemigo viene, cuando usted está enojado, cuando no puede controlar su genio, cuando no tiene fe, cuando está deprimido, cuando se siente criticado, cuando hablan mal de usted, cuando está débil en la fe y pierde el control cuando está frente a los deseos carnales y muchas otras cosas más. ¿Qué más? El espíritu feo es el que rompe su muro, rompe el muro, el cerco espiritual para que otros espíritus peores puedan entrar. Recordemos este pasaje de que habló nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11, del 24 al 26, según la traducción actual. Escuche bien lo que dijo Jesucristo. Cuando un espíritu malo, ¿no? Un espíritu maligno sale de una persona, viaja por el desierto buscando dónde descansar. Y al no encontrar lugar, él dice, mejor regresaré a mi antigua casa, dando a entender que el ser humano es como una habitación, una casa, ¿no? Y me meteré de nuevo en ella. Y cuando regresa, mire, la encuentra limpia y ordenada. ¿Y por qué puede entrar con facilidad? Porque ya no tiene muros, porque no ha puesto murallas, no ha puesto cercos. ¿Se dan cuenta? Entonces va y busca otros 7 espíritus peores que él y todos se meten dentro de aquella persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Hermanos, esto es muy peligroso. Hermanos, dejar sin murallas nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, le abre las puertas al diablo y a todos sus demonios. Ahora, el espíritu fereceo no entra por la fuerza, sino por el descuido, la omisión, desobediencia o negligencia. En Hebreos 2, del 1 al 4, según la versión viviente, dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios nos transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, escuche bien, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios, dice, confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, este Espíritu también opera de la siguiente manera. Hace creer que a algunos que ser temeroso de Dios es ser un fanático radical. Mas escrito está, según el Salmo 111, versículo 10, según la versión viviente: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría, alábenlo para siempre. La Biblia dice que el final de todo discurso es temer a Dios. Tenemos que tener, y eso nos va a ayudar a protegernos, amados hermanos. Ahora, el espíritu fereceo tiene 2 caras. Una persona aparentemente libre y abierta, que se lleva bien con todos, que le dice sí a todo. Y la otra cara que al pasar el tiempo se va arruinando porque es saqueada, desmantelada y dejada en condición precaria. Y es que las malas decisiones te hacen terminar vaciado o vaciada, ¿no? Estancada en la vida, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Y esto es, hermanos, de sentido común. Toda casa que no tiene murallas o cercos termina siendo saqueada, y esto es válido tanto en lo natural como en lo espiritual. El espíritu de los fereceos opera junto al espíritu de los cananeos. Vemos, hermanos, que ahora estos espíritus operan juntos. Y lo recordamos cuando dice en Génesis 13:7, cuando hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de Lot, el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, es decir, ambos espíritus. En Génesis 34:30 también dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado y con hacerme abominable, dice, a los moradores de esta tierra, y el cananeo y el fereceo
y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Es decir, Jacob decía que, hermanos, el cananeo y el fereceo estaban allí. Y ahora escuche este pasaje bíblico que es muy revelador. En el libro de Jueces, capítulo 1, del 4 al 7, según la versión viviente, dice: cuando los hombres de Judá atacaron, Judá significa alabanza, dice atacaron, el Señor le dio la victoria sobre ¿quiénes? Escuche bien, eso está escrito en la Biblia, sobre los cananeos y los fereceos. Y mataron allí a 10,000 guerreros enemigos en la ciudad de Bezec. Dice, mientras estaban en Bezec, se toparon con un rey. Este rey se llamaba Adoni-Bezec. Y lucharon contra él y derrotaron ¿a quiénes? A los cananeos y a los fereceos. Y Adoni-Bezec escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adoni-Bezec dijo: una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que sembró, cosechó, me devolvió lo que les hice. Y se lo llevaron a Jerusalén, donde ahí murió este rey. Y esto tiene una simbología espiritual. Le pido en el nombre de Jesús que hoy día entienda lo que la Biblia nos está enseñando. Primeramente, Adoni-Bezec significa rey, que es un rey cananeo. Este nombre proviene de dos raíces hebreas: Adón, que significa señor, amo, soberano, y Bezec, que significa, hermanos, destello, resplandor, ¿no? Como un relámpago, ¿no? Ahora, este rey, dice la Biblia, que él tomó cautivos 70 reyes y les cortó los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. ¿Qué más dice este pasaje? Que ellos comían migajas debajo de la mesa. Y el pueblo de Dios hizo lo mismo con él y se lo llevaron a Jerusalén, donde él murió. ¿Cuál es la simbología espiritual? Reciba esto de parte del Señor. Dice que tomó cautivos 70 reyes. Hemos dicho que la falta de conocimiento, hermanos, nos produce cautiverio, ¿no? La falta de conocimiento nos produce destrucción. Ahora, 70 es número de 7, simboliza perfección, plenitud y cumplimiento divino. Los reyes simbolizan autoridad, liderazgo y gobierno, y su papel es vital en los planes y propósitos de Dios. Este rey cananeo los había tomado prisioneros, los tomó a 70 reyes. Es decir, hermanos, este espíritu busca líderes para, hermanos, someterlos como prisioneros. Dice también la Biblia que le cortó los pulgares de las manos y los pies. Los valientes guerreros, ¿por qué le cortó la mano y los pies? ¿Qué decir los pulgares? Porque, hermanos, entonces ya no podían usar una espada, no podían salir a combatir, no podían pelear. ¿Y por qué también los dedos de los pies? Porque entonces ya no podían caminar bien, no tenían estabilidad, carecían de los dedos gordos y perdían el equilibrio fácilmente. Pero no solamente eso, la Biblia dice que comían migajas debajo de su mesa, no sentados a la mesa, debajo de su mesa, como si se alimenta a un perro, hermanos. Miren al nivel que los puso este rey Adoni-Bezec a los reyes, ¿no? Y este es el triste final de todos aquellos que caen cautivos bajo el espíritu de los cananeos y los fereceos. ¿Quién los venció? La Biblia dice que de todas las tribus de Israel fue la tribu de Judá, la tribu que significa alabanza. Ellos vencieron a sus enemigos y al rey Adoni-Bezec y lo llevaron a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén fue donde murió. Y el Salmo 122 del 6 al 7, según la versión Las Américas, dice: orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman. Haya paz dentro de sus muros. Recuerde que Israel está rodeada de muros, ¿no? Y prosperidad en sus palacios. Es interesante, hermanos, porque dice la Biblia que en los tiempos finales, cuando gobierne el anticristo, las murallas de Israel van a ser quitadas. Y es porque habrán caído, porque así está determinado, hermanos, hasta que venga ya la redención final de Israel.
Como vemos, hoy en día el diablo ha lanzado una serie de ideologías, doctrinas de demonios. Hasta en las iglesias se hablan de cosas extrañas, hermanos, herejías, blasfemias. Y como la gente no está preparada, como la gente no escudriña las Santas Escrituras, son fácilmente engañados. Si hoy día vivimos una inseguridad total y donde todas las casas tienen que estar, hermanos, seguras, ¿cuánto más tendrá que estar nuestra mente protegida? Y por eso la armadura de Dios nos habla de un yelmo de salvación, ¿no? Para proteger nuestra mente de tantos pensamientos extraños. Hoy día se habla de open mind, mente abierta, pero tu mente abierta tiene que tener un límite para que no se meta, no se infiltre lo bueno con lo malo. Y por eso todo es filtrado a través de las Santas Escrituras. Yo te invito en este momento a hacer una oración conmigo para ponernos la armadura de Dios y pedirle al Señor de que ni ninguna manera seamos vencidos o derrotados por estos espíritus cananeos, estos espíritus de fereceos que quieren que no recibamos las bendiciones que Dios ya ha determinado sobre nuestras vidas. Incline su rostro, cierre sus ojos, oremos delante de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendita sea tu palabra, es bálsamo para un corazón sediento. Gracias, Dios mío, porque hoy he recibido tu palabra y tu siervo la ama, Señor. Padre, somos cartas abiertas delante de ti. Examina nuestro corazón, examina nuestra mente, quita toda iniquidad, quita todo pensamiento extraño de nosotros. En el nombre de Jesús confesamos todos nuestros pecados, Señor. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. Creemos que Jesucristo es tu Hijo, es el Hijo del Dios viviente. Y Él vino a este mundo y predicó la verdad, y por esa verdad fue crucificado. Allí derramó su sangre preciosa, y por esa sangre nuestros pecados han sido borrados, mas resucitó al tercer día y vive para siempre. Por eso hoy andamos en novedad de vida. Y en este tiempo de la carrera de la vida, Señor, te pedimos ahora, protégenos contra todos estos espíritus y demonios. En el nombre de Jesús nos vestimos de la armadura de Dios y en especial tomamos el yelmo de la salvación para impedir que estos pensamientos extraños invadan nuestra mente. En el nombre de Jesús, así sea hecho. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Quiero terminar con este pasaje que está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, segunda versión viviente. Escuche bien. Pero los que no son espirituales, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no son espirituales. Todos les suena ridículo, no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu, hermanos, quiere decir. Dios está hablando muy fuerte en estos tiempos porque hermanos, todo se está acercando, todo se está llegando a la consumación de los tiempos. Por eso mantengamos la fe viva hasta el final. Que nunca falte la unción, el aceite sobre tu cabeza y tus vestiduras siempre sean blancas. Y estoy hablando en términos espirituales. Una vez más le pido que comparte este mensaje con aquellas familias que no conocen a Jesucristo. Que los comente en nuestras plataformas de YouTube, de Facebook. Y que apoye económicamente nuestro ministerio para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. La Biblia dice, escuche bien, que cuando se complete el número de los escogidos, cuando se predique este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y esto es lo que estamos haciendo al predicar todas las semanas en el nombre de Jesús. Gracias, Dios los bendiga ricamente, bendecidos.